Queda con la cabeza abajo. Dairo Fernando Herreras, director de la Fiscalía en el Departamento de Huila, cordial saludo. ¿Quién está extorsionando en Neiva? ¿Quién está extorsionando en el Huila? ¿Qué está pasando con el tema de la extorsión? Bueno, debemos indicar que efectivamente los casos de extorsión o las denuncias, para ser más específicos y más técnicos, han aumentado en el departamento del Huila en lo que va corrido del año 2023, comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Tenemos 121 casos en total frente a 85 del año pasado, es decir, hay un promedio aproximadamente del 30% de aumento en los casos de extorsión. Ahora, ¿quiénes están extorsionando? Pues hay varias modalidades y varias hipótesis. Tenemos, por ejemplo, que haya un aumento de la extorsión carcelaria. Teníamos 13 casos el año pasado, este año tenemos 27, es decir, que en ese solo ítem se ha aumentado prácticamente en un 100%. De 13 pasamos a 27. Tenemos ciberextorsión, 9 casos este año versus 5 casos del año pasado. Tenemos delincuencia común, 53 casos versus 40 casos. Tenemos 6 casos en la modalidad de devolución de bienes. Tenemos 10 casos que eventualmente estarían siendo cometidos por grupos armados organizados. Tenemos 9 casos en la modalidad de extorsión íntima y tenemos 2 casos en la modalidad de tío-tío o tía-tía. Director, volvamos a la primera modalidad, desde las cárceles. Esa es donde se llama a alguien y se le pide plata y consigna, pero realmente no está en riesgo y se manipula a la gente mentalmente. Sí, normalmente son acciones que se realizan al interior de los establecimientos carcelarios. Puede ser que se estén originando desde el establecimiento y en eso nos corresponde, como lo hemos venido haciendo, trabajar duro en campañas preventivas de la mano con Gaula, quien tiene toda la disposición y de hecho ha venido haciendo esas campañas para trabajar sobre todo en la parte preventiva frente a la comunidad, que es la que finalmente termina siendo afectada con este tipo de conductas. Luego entonces es importante que ellos se comuniquen con el Gaula una vez reciban este tipo de llamadas o de mensajes que por supuesto tienen contenido extorsivo. Hubo un tiempo en que se bloqueaban las llamadas desde las cárceles. ¿Qué pasó con eso? Para impedir que esto sucediera, las extorsiones. Bueno, eso es una acción que se implementó desde el punto de vista administrativo, atendiendo la prevención de la conducta. A nosotros como Fiscalía General de la Nación nos corresponde investigar cuando el hecho ya se ha dado y para eso estamos dispuestos con todas nuestras capacidades. ¿Qué quieren la siguiente modalidad después de la de cárcel? Tenemos la modalidad de la ciberextorsión, es esta la que se hace a través de medios electrónicos o virtuales, donde contactan a las personas y se hacen pasar muchas veces como almacenes, bancos, entre otros, ofreciéndoles servicios a la comunidad. Allí es donde ustedes le piden la contraseña, el número de la cédula y pierde el año. Correcto, así es, nos piden datos personales y tenemos que ser muy cautos al momento de entregar información, porque con esta información, por supuesto, acceden a nuestras cuentas y desde nuestras cuentas vienen entonces los desfalcos desde el punto de vista económico y la afectación al patrimonio económico personal. Tenemos la delincuencia común. Esta es una extorsión que no tiene, digamos, un origen propio, como si de pronto la que se da desde las cárceles o como las que se dan a través de los grupos armados organizados, sino que son muchas veces modalidades que utilizan las personas que actúan por fuera de la ley para obtener un provecho económico. Pero, por ejemplo, el delincuente común se hace pasar por X grupo o X persona, o soy fulano de tal para poder presionar un poco la extorsión, ¿o cómo es eso? Sí, digamos que esa es una modalidad indeterminada. Cuando nosotros llegamos a la investigación propiamente, ahí lo que establecemos es que esta persona no ha utilizado ningún medio informático, normalmente puede ser una carta extorsiva o un tipo de llamada, no lo ha hecho desde la cárcel, no pertenece a ningún grupo armado organizado, sino que simplemente aprovecha algún tipo de creatividad utilizada para afectar el patrimonio de las personas y a través de ello conseguir un resultado en pro de su beneficio. Tenemos la extorsión en la modalidad de devolución de bienes. Esto es cuando las personas en principio le hurtan algún tipo de bien y posteriormente le piden algo denominado como un rescate para poder entregárselo nuevamente. Me robaron la moto, se la llevaron, me están llamando a pedirme $1.000.000, ¿es más o menos eso?
Tal cual, ese es el ejemplo clásico cuando a la persona le hurtan la moto o el carro y después lo llaman y le piden una cifra determinada de dinero para poder devolvérselo. Ahí estamos incurriendo en un hurto, sino evidentemente en una extorsión. En ese caso, ¿esos devoluciones son solamente con motos o se presenta con qué tipo de elementos o vehículos, situaciones o mascotas incluso? Hemos encontrado muchas modalidades que se subsumen en esta específicamente. Hemos encontrado motocicletas, vehículos, teléfonos celulares, cualquier tipo de bien. Todo está en la creatividad utilizada para el mal de la persona que ejerce la acción por fuera de la ley. ¿Se ha presentado casos? Le devuelvo la mascota, pero me paga una extorsión. De mascotas no tenemos el registro de casos puntuales, pero sí hay cualquier modalidad. Cualquier modalidad que de pronto signifique una afectación para la víctima y que la víctima en medio del desespero esté dispuesta a acceder a dicha solicitud ilícita que le hace el víctima. Démosle vuelta a la página, si no empezamos a dar ideas. Director, siguiente. Tenemos las extorsiones de los grupos armados organizados. Aquí registramos una cifra relativamente baja. Tenemos documentadas 10 extorsiones en esta modalidad. Ello no significa que se haya reducido o que no estén extorsionando. Puede ser que exista un subregistro porque hay algún tipo de presencia de estructuras organizadas al margen de la ley en los territorios y las personas por temor simplemente no estén denunciando. ¿Grupos armados ilegales como cuáles, por ejemplo? Llámese disidencias de FARC, Segunda Marquetalia o cualquier tipo de estructura con un mando que tenga control territorial y que esté debidamente organizado. Doctor Dairo Fernando Herrera, director de la Fiscalía, ¿cómo entender que muchos comerciantes están extorsionados y solo haya 10 denuncias en sus manos? Bueno, debemos aclarar que son 10 denuncias producto de o presuntamente atribuibles a grupos armados organizados. Pero como indicamos, es viable que la gente no esté denunciando por temor y que exista un subregistro. Nosotros tenemos en lo que va del año solamente 10 presuntamente atribuibles a este tipo de estructuras organizadas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué decirle al ciudadano de a pie que es extorsionado por de cualquier modalidad o al empresario, obviamente por grupos armados ilegales? Bueno, hay que trabajar en dos frentes. El primero de ellos es la prevención y Gaula lo ha venido haciendo de manera eficaz en reuniones con los distintos gremios para darles unas pautas que les permitan identificar cuándo están siendo objeto de extorsión y cómo proceder. Una vez se tiene ese componente preventivo y digamos que pues se dio el hecho, confiar en las autoridades, confiar en la Fiscalía, seguir confiando en el Gaula porque la información que nos da la víctima es fundamental para esclarecer este tipo de conductas y hemos dado resultados muy visibles en esta temática. ¿Cómo entender esa parte? Alguien extorsiona al comerciante del supermercado X, no paga, va y le dice a la Fiscalía o a la Policía o al Ejército, me están extorsionando, pero luego le lanzan un explosivo a su comercio. Sí, digamos que la problemática es compleja, pero nosotros estamos dispuestos a realizar las investigaciones correspondientes de acuerdo a nuestras funciones establecidas en el marco constitucional. Y tenemos un trabajo muy articulado con todas las autoridades, no solamente para trabajar desde lo preventivo, sino desde el punto de vista de la investigación criminal. ¿Qué sigue? Se aumenta, nos dice usted, 41 casos el secuestro en la región. Es decir, que esto va a seguir como espuma en un vaso de cerveza creciendo, según prevén ustedes. Como le indicamos, tenemos efectivamente un aumento en los casos de extorsiones denunciados y estamos trabajando de la mano y con resultados estructurales para poder contener este fenómeno. ¿Cuál sería la salida? ¿El diálogo del presidente Petro, la paz total? ¿O eso tal vez no detendría la extorsión en la región? No, pues digamos que ese es un tema que le corresponde de acuerdo a las competencias del presidente de la República y a la rama ejecutiva del poder. Nosotros desde la Fiscalía cumplimos con nuestra misionalidad, que es investigar toda conducta que revista características de delito y, por supuesto, dar los resultados a la comunidad. Mensaje a los extorsionados. Mensaje a las personas extorsionadas: confíen en las autoridades, confíen en la Fiscalía General de la Nación, que estamos con todas nuestras capacidades y toda la disposición para proceder de acuerdo a la ley nos indica.